sentí el impulso de un mentor que te dice, tienes que seguir creciendo. Acá no vas a crecer. Me sacaron más de 400 equipos de base instalada. Hacer lo necesario para llevar esa tecnología en pro de la salud. Pues, ¿no? Está viendo la máquina de anestesia, el monitor de signos vitales. ¿Paola satisfecha? Retadora, igual que mi jefe. Satisfecha, Mijael, pero quiere más. Sí. El asador, la ciencia empieza a brillar. Oscar en el fuego, listo para cocinar. Pánfilo y el huerco recorriendo cada lugar. Todo en un platillo, mucha historia por contar. Cocinando con expertos a fuego lento será. Salud y tradición se encuentra en cada hogar. México en la parrilla con un festín sin igual. Desde el asador todos quieren disfrutar. Amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en un programa más desde el asador de Radio CCLab, donde la ciencia se cocina a fuego lento. Soy Oscar Salcedo y en esta ocasión hablaremos de salud sin fronteras. En el asador de nuestro invitado vamos a preparar un ojo de ribeye en salsa de champiñones. Pánfilo y el Huerco nos van a platicar de unos increíbles destinos de San Luis Potosí. Buenas tardes, Pánfilo. Buenas tardes, Oscar. Ya tenemos lista la cápsula de este programa. Cierto, y no son destinos muy comunes, pero bastante atractivos. En un rato les mostramos. Gracias, muchachos. Ya veremos qué nos tienen preparado para este programa. Nuestro invitado es ingeniero biomédico, egresado de la Universidad Iberoamericana, graduado con honores. Programa de posgrado de dirección 2013 del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, en habilidades directivas. Es un líder con amplia experiencia en organizaciones internacionales de ventas de productos para la salud y la seguridad, con más de 23 años de trayectoria en entornos multiculturales complejos. Cuenta con sólidas habilidades de gestión, interpersonales y de liderazgo, con un dominio avanzado en ética laboral. Como experiencia laboral, el Drager estuvo 6 años en Panamá, en Chile y en México. Un fugaz paso por Olympus como gerente nacional de ventas. En Siemens Healthineers, de julio del 2018 a mayo de 2020, estuvo como director de ventas en LD y MDX, director en soluciones médicas en Necity también. Actualmente colabora, está como gerente general para México en ANAR Diagnostics Import desde septiembre de 2022 y hasta la actualidad. Lo tenemos aquí y me da mucho gusto que nos haya invitado a su casa, a su asador, Eduardo Ernesto Vilchis Quesada. Bienvenido, Lalo. Muchas gracias por recibirnos. Gracias por recibirnos. Bienvenidos. Antes de meternos de lleno a las actividades profesionales dentro de la empresa actual que representas, queremos saber de ti. Pero antes queremos pedirles que le den like, que compartan, comenten, suscríbanse y activen la campanita. Nos ayuda mucho para continuar con este programa. Nos encuentran en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram y Spotify como Radio Asador. Pues bien, Eduardo, seguimos aquí en el asado. Platícanos de ti, de dónde eres. ¿Eres capitalino o de dónde eres, Lalo? Del Distrito Federal de aquel entonces. ¿De qué año eres? Se puede decir la edad, tú sí lo puedes decir, yo y a lo mejor ya me cuesta trabajo, pero tú sí puedes decirlo. De aquel entonces, el estreno de Star Wars el 25 de mayo de 1975. ¿Ese día se estrenó Star Wars? Es correcto. ¿Y cómo sabes tú? ¿Quién te dijo? ¿Tu mamá? La historia, después de muchos años. Ok, ¿y de dónde son tus papás? Mis papás son de aquí. ¿También? Originarios de Ciudad de México. ¿En dónde vivieron? ¿Dónde hiciste tu infancia? Pues mira, te platico. Prácticamente yo nací en... Nomás no te pongas a cantar y digas, nací en una ribera del Arauca vibrador. No. Pues en una cuna muy dedicada y metida en el ámbito de la salud. Mi madre enfermera instrumentista, mi papá técnico radiólogo. Tengo una hermana más grande. Todos originarios aquí. ¿Tienes una hermana más grande? Una hermana más grande. ¿Hermana? ¿Es la mayor? ¿Son dos? Son dos. Tú y ella. Nada más. Dos. Crecí aquí en Ciudad de México. Estudié en Ciudad de México prácticamente. Un kinder que quedaba muy cerca de nuestra casa. Un kinder de escuela pública. Nos podemos sentar si quieres porque ya cerramos aquí a ver qué temperatura alcanza. Va a ser muy breve porque ya está sellado, ya lo sellamos.
Ya nada más es esperar a que se concentren los jugos, que se termine de cocinar para que quede suavecito y no quede duro. Por eso está envuelto en papel aluminio. Súper. ¿Vale? Toda la vida muy metido en el ámbito de la salud, prácticamente desde que tengo uso de razón. Pues me llevaba a mi papá a los hospitales del Seguro Social, a las áreas de rayos X. En ocasiones lo acompañaba para ir, checar y hacer todo lo que él hacía. Todo lo que él hacía, ¿no? ¿Te protegía? Sí, por supuesto, me dejaba fuera del área. O sea, sí, ya con eso. Lo que pasa es que no puedes entrar por la radiación, ¿no? Es correcto. Sí. Es correcto. Y en aquel entonces... ¿Qué edad tenías cuando acompañabas a tu papá? Que alrededor de 5 o 6 años. Estabas muy chavito. Estaba muy chiquito. Ok. Cuando no podía, ¿no? Ya sabes. ¿A qué edad empezaste? ¿La primaria la empezaste a los 6 años? A los 7. A los 7. A los 7 porque hice un curso de preprimaria, prácticamente. Ok. A los 6, a los 7 arranqué en el Colegio Británico. De ahí... Esa es primaria. Esa es primaria. Primaria, muy padre. Una época maravillosa en ese colegio. 2 grandes amigos que hasta la fecha, después de más de 42 años, nos seguimos frecuentando y hablando, ¿no? Vas construyendo ese tipo de amistades, gracias a Dios. ¿Nomás con ellos 2 te sigues viendo? Sí, nada más con 2. De una generación pequeñita, éramos como 23 en la generación. ¿Y la secu? Y en la secundaria me fui con los maristas. Tenía ganas de seguir desarrollándome, creciendo. Siempre maristas. Tuve ese ímpetu. ¿Qué colegio, qué escuela? Y me fui al Instituto México. ¿Ahí en Coyoacán? Pues sí, en Benito Juárez, en Avenida Popocatépetl, al lado de Plaza Universidad. Sí, es Coyoacán, por ahí. No, es la del Valle, ¿no? Es del Valle. Ajá. Es del Valle. ¿Y por qué me fui allá? Sobre el eje 8. Uno de mis tíos, un médico cirujano obstetra, estudió en el México, ¿no? Entonces, para mí también era uno de mis mentores y role models a seguir. Dije, bueno, yo también me quiero ir para el México. Apliqué para una beca, me dieron una beca por rendimiento académico y estuve prácticamente toda la secundaria. Después de que terminas el México, te vas a la prepa al CUM, al Centro Universitario de México, allá a Nicolás San Juan, y también ahí estuve prácticamente... ¿Becado? Becado los tres años del bachillerato. ¿No le quedaste debiendo a esos institutos? No, porque era beca total por rendimiento. Okay. En aquel entonces todavía las escuelas privadas competían mucho por ver cuál era la de mejor desempeño, los mejores promedios académicos y demás, ¿no? Entonces, básicamente eso era lo que... Y regularmente en la época de secundaria nos da mucho por hacer ejercicio, por hacer deporte. ¿Cuál fue tu...? Uy, yo desde antes de la secundaria, desde muy chico, a los 6 años, mi papá siempre me inculcó como el amor y el cariño al deporte. Él era muy deportista. Y la realidad es que me llevó a probar de todo. Hice béisbol, hice natación, hice clavados, hice fútbol. De todo lo que menos me gustó es el fútbol soccer. Pero a mí, en la tele, viendo un partido de los Patriotas de Nueva Inglaterra contra Chicago, yo le dije a mi papá, oye, yo quiero practicar eso a los 6 años. Decía, encuentro un lugar, llévame a jugar ese deporte, se ve bien interesante. Y pues mi papá estuvo buscando y encontró un equipo que se llamaba Destroyers, hasta por allá por Naucalpan, por Conscripto. ¿De aquel lado? Del otro lado, hasta el norte de la ciudad. Y pues me llevó, pero resultó que en ese equipo no tenían la categoría de 6 años. Todos arrancaban a partir de los 7. ¿Y qué hacen chanchullo? Y la verdad es que existía el tochito bandera, ¿no? Y demás, pero no, yo quería jugar con casco, shoulders y demás, equipado. Y pues convencí a mi papá de que hiciera lo que tenía que hacer, ¿no? Para poder jugar. La verdad es que mi papá alteró mi acta de nacimiento para que yo pudiera tener oportunidad de participar y también... ¿Esas mañas no las aprendiste y se te quedaron de por vida? No, por supuesto que no, pero fue una manera de poder jugar equipado, la verdad. Y en aquel entonces, pues ya... ¿Viven tus papás todavía? Sí, gracias a Dios. Bueno. La diferencia de peso todavía no era tanta, ¿no? Entonces, de ahí nos trasladamos al Estado Mayor Presidencial, el campo número 1, en donde estaban abriendo un nuevo equipo que se llamaba Ponis, de guardias presidenciales.
Entonces de Allá Destroyers por Los Pinos, por ese nos rumbo. fuimos a guardias presidenciales, no, en conscripto, enfrente del centro de lo que es ahora el centro Banamex. Ahí el hay un Hipódromo campo de las número 1, no sé Américas. qué es, ¿no? Es el campo militar número 1 Ajá. de guardias presidenciales. Y ahí prácticamente jugué durante 10 años de mi vida, porque hasta los 17 me retiré de jugar fútbol americano. ¿Por qué me retiré a los 17? Ya no crecí lo suficiente. Mi físico ya no era el mismo que jugar con niños de 17, 18 Debiste años. haber combinado americano con básquetbol Posiblemente. para poder estirar los huesos. En la secundaria, en las clases que tenías que cumplir A mí no me de gustaba el deporte, básquetbol, por eso me quedé así. me metía a básquet, pero pues no era muy asiduo, ¿no? Al básquetbol. Y en el americano la verdad es que fue padrísimo, porque yo empecé desde el backfield en la ofensiva, pasando por distintas posiciones. Yo arranqué de quarterback, jugué de abierto, jugué de corredor, jugué de liniero ofensivo, jugué de liniero defensivo, jugué como safety en la defensiva, y ahí es cuando me retiré, cuando me sumieron 2 costillas y pues prácticamente ya no me puedo mover durante 3, 4 semanas. Hasta aquí llegué. Ya no es para mí. Ya todos los chavos con los que jugaba me sacaban ¿Estuviste 20, 30 centímetros. ¿Cuántos años estuviste en eso? ¿17 o cuánto dices? 10 años. 10 años en el americano. ¿Qué Hasta te dejó los como 17. lección el haber estado en ese deporte? Porque sé que hay mucha disciplina, sé que hay muchas cosas que pueden estar ahí Pues mira, involucrados. prácticamente yo creo que lo más importante que yo aprendí del americano es cómo puedes trabajar en equipo. Con tu esfuerzo individual no lo puedes lograr. Siempre tienes que tener una estrategia de cómo poder allegarte de distintas fortalezas en los demás integrantes. Y la más importante, que todo en la vida es más maña que fuerza. Porque mi estatura, mi tamaño, mi peso, no era como para poder contrarrestar a un tipo de 90, 100 kilos cuando tú pesabas 70 kilos, ¿no? No pesa Pero eso. entonces te enseñan de alguna otra forma a que tú puedes tener ciertas posiciones en las cuales el apoyo de tu cuerpo pues logra vencer al que está delante de ti con 100 kilogramos, ¿no? Uh-huh. Y pues tú con 70, entonces te vuelves mañoso para saber cómo pegar, cómo golpear. ¿Eso fue parte del aprendizaje o fue parte de lo que te enseñó el coach? Fue parte de ambas. Fue parte del aprendizaje un poco, porque al final el coach te decía cómo tienes que pegar, cómo te tienes que mover, pero no te decían, pues, ¿qué pasa si viene un tipo el doble de peso que tú, ¿no? ¿Cómo lo vas a atacar o cómo le vas a hacer? Entonces, bueno, ahí te vas armando un poquito también de mañas de cómo poder contrarrestar, de cómo moverte, de cómo escabullirte de los golpes, ¿no? Hasta por ley natural de supervivencia. Oye, y la preparación profesional, porque ya eso dejas prácticamente el americano, terminas la prepa, supongo, y ya empieza, bueno, ¿ahora qué voy a estudiar? Pues mira, de ahí parte de lo que también me dejó ese paso fue la independencia, porque yo iba desde aquí del sur de la ciudad hasta el norte solo. O sea, llegó un momento en el que de chiquito me llevaban mis papás, ¿no? Pero después a los 12, 13 años, en aquel entonces era más seguro poder dejar a un niño de 12, 13 años que pudiera andar por toda la ciudad. ¿Cómo se llama tu hijo? Alonso. Alonso, ¿le has platicado todo esto o no? Sí. ¿O se está enterando ahorita? Yo ya lo sabía. Ok. Era distinto, ¿no? Entonces esa independencia también me llevó en ese paso de la prepa a la carrera, en tratar de buscar opciones. Yo apliqué para medicina en la UNAM, para medicina en La Salle y para ingeniería biomédica en la Ibero, ¿no? De forma paralela. Esa independencia de poder decidir hacia dónde quería ir, pues también otorgada por todo lo que has vivido, ¿no? Y esa experiencia que te da, pues tu papá, la confianza, tus padres y demás, pues me llevó a tomar la decisión de ir por ingeniería biomédica, porque una vez con mi tío, en un quirófano del Instituto Nacional de Nutrición, pues me llevó para meterme más a las cirugías, no era la primera vez para que te decidieras bien. Para que me decidiera qué quieres, medicina o ingeniería biomédica.
Y pues la realidad es que estando en ese quirófano, todavía me acuerdo que veía a la paciente, le iban a hacer una histerectomía, la estaban preparando y mientras la estaban preparando, pues, mi tío me decía, ven, acércate, tienes que tener cierta seguridad, ¿no? Del campo quirúrgico y todo. Y la realidad es que yo en lugar de estar viendo a la paciente y a mi tío con el bisturí y demás, pues yo estaba viendo los equipos, ¿no? Yo estaba viendo la máquina de anestesia, el monitor de signos vitales, la bomba de infusión, la lámpara, porque decía, ¿cómo le hace para que no tenga sombra esa lámpara, no? O qué está pasando ahí con eso, qué es lo que están midiendo en esa frecuencia cardíaca y cómo yo estaba viendo los equipos. Eso suena padre, ¿no? Pues ves a las enfermeras, ves que le pasan el instrumental y el médico es el cerebro en ese momento, ¿no? De la cirugía. Pero todo está controlado por... Tú lo empiezas a ver y dices, oye, hay alguien que está diseñando todo esto que le sirve a él para que pueda salvar la vida de ese paciente, ¿no? Entonces un día platicaron con unos de mis amigos de la prepa, mi hermano, me dice, oye, mi hermana está estudiando en la Ibero una carrera que se llama Ingeniería Biomédica. ¿Por qué no vas con ella, platicas y pues que te cuentes? Sabiendas que eso tenía que ver con equipos. Y dije, oye, pues no suena mal, ¿no? Entonces terminé yendo con ella a la Ibero, estaban en las prácticas profesionales, estaban realizando pruebas de laboratorio y con un osciloscopio estaban haciendo un monitor de signos vitales, ¿no? Y dije, la madre, pues esto sí se puede hacer, ¿no? O sea, hay en donde te enseñen a hacer esto. Y pues me estuvo dando el recorrido en la universidad, conocí los laboratorios, cómo hacían el monitor de signos vitales con un osciloscopio. Al lado estaba el laboratorio de los ingenieros electrónicos y en el mismo osciloscopio estaban proyectando una tele porque estaban haciendo el decodificador para ver la imagen y la señal de tele. Y dije, oye, pues, creo que la medicina no es lo mío es la ingeniería y decidí en 1996 optar por la carrera de ingeniería biomédica. Entonces, ¿la estudiaste en la Ibero? La estudié en la Ibero. Pero esa es escuela cara, ya estabas trabajando o también te conseguiste una beca. No, hice un examen también de suficiencia y de apoyo académico. Me otorgaron un financiamiento del 70% para poder estudiar en la Ibero y es prácticamente un préstamo, ¿no? Como muy al estilo de las escuelas en Estados Unidos, en donde te dicen, estudia aquí, te doy un financiamiento del 70%, tú me pagas el 30% para que estudies y el 70% te doy un periodo de gracia de 1 año y 5 años, que es lo que dura tu carrera, para que tú la puedas terminar de pagar, ¿no? Entonces tiene ciertos intereses, sobresaldos insolutos y demás. Y pues bueno, pues acepté. Fue la opción. Y fue la opción de poder estudiar en la Ibero. ¿Y ahí terminaste la carrera? Ahí ¿Hiciste algún estudio de posgrado? El que vimos ahí arriba que tenías. He hecho varios. O sea, a lo mejor el primero que hice fue una especialidad en ingeniería clínica. Cuando yo estudié en la Ibero hice 2 subsistemas. Uno se llama ingeniería clínica y ese en ingeniería clínica era para toda la gestión hospitalaria. Todo lo que tenga que ver con hospitales, desde administración hasta equipamiento y demás, tú lo aprendes en esa parte de ingeniería clínica. Y el otro subsistema que hice fue el de biomecánica y rehabilitación, que era en donde yo me quería de alguna forma especializar y enfocar. Todo lo que tiene que ver con prótesis. Y todo lo que tiene que ver con órtesis y prótesis, ¿no? Para el cuerpo humano. O sea, al final del día, la ingeniería biomédica es una carrera muy bonita, en donde la definición más básica es todo lo que puedas medir de tu cuerpo, eso es una ingeniería biomédica, ¿no? El cómo hacer que todo lo que dice tu cuerpo y que se puede medir, pues yo lo puedo transferir en datos en beneficio de las personas que están al pendiente de ese cuidado de salud, ¿no? Entonces, al final, después de terminar la carrera, hice un diplomado en ingeniería clínica, ya más en gestión hospitalaria. Okay. Muy, muy, muy tirado en eso y pues poco a poco fui profesionalizándome en otros aspectos. ¿De qué te das cuenta de ingeniería clínica? ¿O de qué te das cuenta de la biomédica? Que es una carrera de primer mundo en tercer mundo, en donde emprender pues no es sencillo en México, ¿no? ¿Por qué? Porque si quieres
dedicarte a hacer órtesis y prótesis en este país, pues no hay apoyos e incentivos por parte del gobierno. Todo lo tienes que gestionar tú, pero también compites con marcas muy fuertes del extranjero, ¿no? Como para poder desarrollar o hacer tecnología. Actualmente hay más cosas, ¿no? Que se están pudiendo desarrollar en México, pero en aquel entonces todavía era más difícil y quedaba la opción de poderte ir a la parte comercial, de todo lo que tuvieras que ver eso es lo que en el ámbito de la salud. Es lo que me está brincando un poco, que te preparas como para estar en la parte de fabricación de instrumentos, equipos y todo esto, y te vas al área comercial, a las ventas. Y le tienes que dar un giro, ¿no? Porque al final algo tienes que aplicar de esa ingeniería y la opción que queda es la parte comercial, pues en las empresas distribuidoras y también en las transnacionales, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaste a ejercer? ¿Cómo empecé a ejercer? Pues yo empecé a ejercer en Vitalmex, porque muchos de los que estuvimos estudiando en aquel entonces, en esa generación de la Ibero, nos fuimos a trabajar a Vitalmex, ¿no? ¿Dónde está? ¿En Naucalpan? Estaban en Torielo Guerra, en el sur de la ciudad, sí. por Médica Sur, más o menos. Ahí empezamos y ahí arranqué como especialista de producto para electrocirugía de la marca Herbe. La verdad es que fue una experiencia padre, un desarrollo interesante dentro de la empresa, de los Cervantes, pioneros en toda la parte de los servicios integrales, ¿no? Al final. De ellos nacen servicios integrales de laparoscopía, de hemodiálisis. Selecciones médicas. No, Vitalmex. Vitalmex. Y después me fui a Selecciones Médicas. Que ese sí era un integrador. También los dos, Vitalmex también es integrador. Ah, ok. Pues sí, porque a mí me tocó en algún momento atender a Selecciones Médicas cuando estaban el apogeo de que tenían todo dominado, todo el sector salud, con Falcón, con en la parte de laboratorio. Ajá, en parte de laboratorio. Vitalmex, como te decía, arrancó mucho con otros servicios, sobre todo mínima invasión, y tenían también servicios de hemodiálisis y cardiovasculares, bombas de circulación extracorpórea y demás. En Selecciones, pues ellos al ver esa trayectoria de Vitalmex, pues siempre hay un follower, ¿no? Y ese follower en ese entonces pues fue Selecciones, atrás una familia muy importante dentro de la distribución de la salud, de soporte, pues que financiaba, ¿no? El cómo poder ir creciendo y desarrollando esos servicios y pues al final se volvieron competencia. Yo a Selecciones me fui como gerente de la línea de laparoscopía para poder armar todo el servicio integral de laparoscopía y mínima invasión. Okay. Estuve colaborando ahí con ellos pues, prácticamente casi 2 años, pero siempre tuve la cosquillita de que cuando yo estudiaba en la Ibero, el edificio de enfrente era el edificio de 3M. Yo decía, oye, yo quiero trabajar en 3M, y yo quiero trabajar en 3M, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, era una empresa transnacional muy grande, con más de 40,000 productos de la industria de la salud y demás, pero pues bueno, de Selecciones se me dio la oportunidad de poder irme a Praxair, al mundo de los gases medicinales. Y en el mundo de los gases medicinales, pues aprendí muchísimo, porque yo vendía gases medicinales, pero me dieron la oportunidad de también vender gases especiales. Entonces, tanto iba a los hospitales como me iba a Cibac, allá a Cuernavaca. O sea que te ibas por la calle y gritabas, ¡el gas! Casi, pero no. Es un poco más fino la venta de ese tipo de gas, ¿no? Un poco más especializado. No me sale la voz, pero yo creo que sí agarraste voz. Pero oportunidad de conocer de distintas, pues distintas industrias, ¿no? Y eso también ¿Son los que surten oxígeno en todos los hospitales? Básicamente, o sea, ¿cuál era mi función en aquel entonces? En hospitales grandes, chiquitos, medianos, de todo tipo como los tenemos en México, desde poner tanques, como lo ves en el Instituto Nacional de Cancerología, que son tanques de oxígeno líquido, con sus disipadores y demás. Eso es lo que hacíamos y lo que yo vendía. Okay. Entonces, ibas a los hospitales a entender cuál era el consumo, a poner manifolds, a hacer instalaciones de redes de suministro para oxígeno, nitrógeno. Manifolds son las válvulas, ¿no? Es en donde conectas los cilindros de alta presión. Okay. Entonces, pues, tienen su diseño especial, ¿no? Sí. Y que si es un 4x4, que si es 2x2, y todo depende de los litros por minuto y el consumo en metros cúbicos que tiene la
Ahí se daba el control de los consumos. Es correcto. Entonces vendías de todo: oxígeno, óxido nítrico, CO2, nitrógeno, de todo tipo de gas, ¿no? Y de ahí dices que te fuiste a 3M. Y de ahí tuve la oportunidad de brincar a 3M, ¿no? Pues lo tenías enfrente y dije, voy a estar ahí. Pues cuando estudiaba en la Ibero, ¿no? Y porque también me quedaba cerca de mi casa, siempre me vivió cerca, acá en el sur. Y pues la verdad es que padrísima experiencia en 3M. En aquel entonces mi función era desarrollar toda la zona sur, toda la zona de hospitales. Entonces tenía gran parte de los institutos bajo mi responsabilidad. Y pues bueno, ahí fueron labores en donde pues, tú tienes un portafolio de 40,000 ¿Quieres que te escuchemos un vinito tinto? No, yo no puedo, pero tú sí. Gracias. Son 40,000 productos y lo que tienes que hacer es trabajar en coordinación pues con todas las áreas hospitalarias, ¿no? Urgencias, pisos, cirugía de todo tipo, ¿no? Ortopédica, cardiovascular y demás. Entonces estabas metido con enfermeras, estabas metido con la dirección médica, estabas metido por todos lados con tal de promover los insumos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me toca empezar a desarrollar junto con todo el equipo y dar seguimiento al posicionamiento que tiene en aquel entonces el Tegaderm. Entonces el Tegaderm, que si tenía el marco para hacer todos los ciclos con los hospitales y en las enfermeras, para hacer la venopunción y los programas de venopunción en los hospitales. ¿Para qué? Para que tuvieran fueran tan diestras que solo con una punción pudieran ya insertar, ¿no? la zona para el suero y todo eso, y encima pues, poner el Tegaderm, y si alguien está hospitalizado en algún momento, pues es lo que se ocupa hoy día, ¿no? Junto con toda la competencia. Entonces nos tocaba eso, nos tocaba meternos a las cirugías con el Duraprep, que era como el color fiel, ¿te acuerdas? Para los zapatos, pero para hacer la asepsia en la zona quirúrgica. Entonces era como un color fiel, pero se llama Duraprep, para poner toda la iodopovidona. Para no estar con las pinzas. Para no estar con las pinzas y todo eso. Entonces, eso era lo que hacíamos, las soluciones de lavado de manos sin agua, ¿no? Quirúrgicas y para todos los pisos. No había pandemia en aquel entonces, pero ayudaba mucho, ¿no? A poner botecitos de lavado de manos sin agua, ¿no? Pues, alcohol gel y demás, con gluconato de clorhexidina y todo ese tipo de cosas. Y allí conocí a Paulina Escobedo, que ella en aquel entonces era la General Manager de la división médica de 3M, dentro de las muchas divisiones que tiene, y a ella le invitan a trabajar a Coloplast. Coloplast es una compañía danesa de productos para ostomías, incontinencia y cuidado de heridas. Entonces me invita y me dice, Lalo, vente como cabeza comercial para formar la oficina, una oficina de representación, proyecto de cero. Era la primera vez que me enfrentaba a un proyecto de cero. ¿Por qué te jalaba ella o por qué la seguías? Una, porque la consideraba y la sigo considerando como una mentora, sabe mucho, conoce muy bien la industria, trabaja en una farmacéutica. Y siempre pues la vi como un role model, ¿no? Como para poder decir, oye, ha crecido, tiene buenas posiciones, quiero aprender cómo puedes ir sumando y escalando, ¿no? Esos esfuerzos. Y a ella lo que le gustó fue los logros comerciales que en determinado momento logré hacer en 3M, ¿no? Y yo así que en mi vida profesional, y me abrió la puerta para poder abrir una oficina de representación en México, en donde partíamos de nada. Teníamos ya la autorización de registros sanitarios, que se tardaron casi 12 meses. Y de ahí a construir todo, a construir red de distribución, canales de venta, negocios directos e indirectos. Y pues la verdad es que fue una experiencia padrísima, porque ahí después de 3 años logramos llevar a la empresa a números rojos, ¿no? El último año ella ya trabajaba en Brasil. Yo seguía colaborando acá en México, y pues básicamente fue una buena oportunidad en la cual aprendes cómo ir formando un negocio desde cero, ¿no? Estás apalancado por un corporativo transnacional,
pero tienes que hacer toda la red logística de distribución y comercialización en México, ¿no? Entonces eso fue súper interesante. Ese paso por Coloplast. ¿Y de ahí? Y de ahí me sale la oportunidad de irme a una empresa todavía más grande, que fue Dräger. En Dräger prácticamente entro yo como responsable de una unidad de negocio que es de productos arquitectónicos hospitalarios. ¿Y qué es eso? Los productos arquitectónicos hospitalarios son vender lámparas quirúrgicas y brazos cielíticos para quirófanos, para urgencias, para hospitalización, para todas las áreas críticas en los hospitales, ¿no? Y me voy para allá porque me dice en aquel entonces el que era mi jefe, tenemos mucho problema en México porque los chicos comerciales no les gusta vender esto porque siempre es un problema, siempre es un dolor de cabeza, ¿no? Y te metes, entiendes por qué es un dolor de cabeza y más o menos vas entendiendo el cómo vender el producto y qué es lo que pasa, ¿no? Y lo que sucede es que vendían una lámpara quirúrgica, pero no habían hecho antes un dimensionamiento del área, ¿no? Entonces pedían un poste cielítico ¿Y prendía la luz? de 90 centímetros, pero ese poste de 90 centímetros hacía que al cirujano le quedara la lámpara en la cabeza, ¿no? Entonces no estaban bien dimensionadas las lámparas, no se hacían unas buenas preinstalaciones porque corrías el riesgo de que se te cayera, ¿no? la lámpara o lo que estabas colocando. Entonces una vez que aprendimos a hacer eso, la gente comercial tuvo un poquito más de confianza en cómo vender ese producto, ¿no? Pero pues me tocó identificar eso. Y una de las propuestas que yo creo que fue la que detonó mi carrera en Dräger, en aquel entonces Tjerk Raske, que también fue uno de mis grandes mentores, me dijo, oye, propone una idea en la que podamos vender más de estas cosas, ¿no? Entonces pues, estuve carburando y diciendo, pues, ¿cómo lo hacemos para poder vender más lámparas, más elementos cielíticos? Y le propuse oye, no nada más me dejes vender lo que tenemos como lámparas, déjame vender todo en conjunto. Pero ¿cómo vas a hacer todo en conjunto? Déjame armar un proyecto en el cual seamos un departamento de soluciones, en donde yo pueda integrar todas las áreas, o sea, todas las gerencias de línea, incubadoras, máquinas de anestesia, monitoreo, centrales de monitoreo, todo lo que hacemos en Dräger, déjame vender de una. ¿Y cómo vas a hacer eso? Te voy a proponer el armar un equipo, que le damos el equipo de proyectos, y qué es lo que hacíamos, diagnósticos situacionales en los hospitales y en las áreas críticas, para cumplimiento de la normatividad en México, o si querías hacerlo para cumplimiento con Joint Commission. Entonces lo que desarrollamos fue, en proyectos hospitalarios que estaban desde cero, ayudarte a diseñar y construir las áreas quirúrgicas o las áreas de críticas del hospital, ¿no? Urgencias, terapias intensivas, adulto, pediátricas, neonatales, de médula ósea, de hemodinamia y demás. Todo eso, lo que hacía mi departamento es desarrollábamos el área, te dábamos flujos de circulación, flujos de trabajo y armábamos el proyecto de cero, o si ya estaba un área en alguno de los hospitales, que me tocó hacer muchas remodelaciones, por ejemplo, de áreas intensivas, sobre todo pediátricas, que te decían, oye, tenemos 12 posiciones, pero pues no nos caben, ¿no? Los pacientes, y queremos crecer lo más que se pueda. Desarrollábamos áreas de 35 posiciones, ¿no? En donde incluía desde los neonatos, crecimiento, desarrollo, terapia intermedia, terapia intensiva, y todo con un diseño de las áreas. Y gracias a eso, nuestros proyectos y el equipo de ventas, en lugar de ir y vender 2, 3 máquinas de X millones de pesos, salíamos con contratos multimillonarios de áreas que incluso llevamos hasta hacer proyectos llave en mano, ¿no? Trayendo o incorporando otras tecnologías que no teníamos. Eso me permitió que me abrieran la oportunidad de conocer el mundo de la seguridad. Y me decían, oye, lo que hiciste en el ámbito de la salud, nos gustaría que lo hicieras en el ámbito de la minería. En donde en la minería
lo que vendíamos nosotros eran refugios mineros. En aquel entonces, con lo que pasó esto de los 33 en Chile, que se quedaron ahí, pusieron una regulación muy fuerte a nivel mundial, ¿no? Entonces, en minería subterránea lo que te dicen es que tú tienes que tener refugios mineros para todos los que están al frente de la mina, ¿no? Haciendo ese desgaste. Entonces, lo que hacía la compañía era adaptar como si fueran containers de barco, pero diseñados especialmente para que los mineros, en caso de un incendio o un derrumbe, se metan ahí, se resguarden hasta por 96 horas. Entonces empezábamos a vender eso, pero la compañía también tenía otros equipos que son respiradores autónomos para poder salir, detectores de gases letales y demás que se pueden ir colocando al interior de la mina. Entonces me dijeron, desarróllate también pues un programa, ¿no? En el que podamos vender todo eso. Entonces estuvimos en colaboración ahora con otra división de la compañía. La compañía decide comprar una empresa de refugios mineros en Chile y me dicen, pues, Lalo, vete a hacer la integración de la empresa al mundo de Dräger a Chile, ¿no? Y esa fue la razón por la cual yo acabé en Santiago, prácticamente durante 3 años, haciendo la fusión de la empresa productora de refugios mineros a la integración del mundo alemán de Dräger y que fuera el site de producción para los refugios de todo el mundo, ¿no? Okay. Entonces, siendo lanzamientos de un refugio que hicimos lanzamiento en Australia, en Canadá, en Chile, en México, básicamente eso me tocó, y después de ello me dieron la oportunidad de irme al headquarter que se estaba montando en Panamá, y lo que me dijeron, bueno, pues para todos los países en donde no hay una subsidiaria de la empresa, pues el headquarter va a tener que hacer esa función para todos los demás países. Y ahí empecé a hacer esa parte en Dräger, ¿no? Entonces, después de Chile, me fui un año a Panamá, y en Panamá la compañía anunció un downsizing de la empresa, más o menos de 1,500 posiciones, y pues... ¿Te tocó? Levanté la mano. No, yo levanté la mano. O sea, si era ya a lo mejor una situación en la que pues ya no me sentía tan a gusto, ya estaba casi 4 años fuera, no veía acá el chaparrín, dije, pues me voy a regresar. ¿Y entraste aquí? Yo levanté la mano y pues un día me avisaron, digo, yo ya sabía que en algún momento iba a pasar, esas nunca te la esperas, se siente de la misma forma, yo creo que cuando te corren de un trabajo, pero más o menos ya sabía, ¿no? Y de ahí me vine sin chamba para acá, esa es la realidad, y llegando tuve oportunidad de colaborar con Olympus, que ahí en aquel entonces estaba Patricia Nakagawa, que a ella le quité muchos proyectos de cuando yo estaba en Dräger, ella trabajaba en General Electric, y me dijo, bueno, pues, finalmente vente a trabajar conmigo en Olympus, ¿no? Vendiendo todos los equipos rígidos y flexibles de prácticamente de ellos. Estuve muy poquito, estuve 6 meses, no me entendí con el jefe que tenía Patricia, ni tampoco con los japoneses. Entonces realmente dije, no, ¿saben qué? ¿Y ahí te fuiste a dónde? Y de ahí tuve la oportunidad de irme con Caro Reyes a Siemens Healthineers. Carolina. Dulce Carolina Reyes Lenguas. Falleció, ¿no? Sí. Estuvo yo la conocí en Wiener. Estuvo... Ahí falleció, estaba ahí. Sí. Entonces, ¿trabajaste con ella? Sí, fue mi mentora y la que me metió al mundo del laboratorio y diagnóstico. Fíjate. Gran amiga. Sí, ¿no? Muy, muy preparada. Gran amiga. Estuve ahí con ella, arrancando en el mundo del laboratorio y diagnóstico. Construimos muchas cosas, los dos veníamos llegando a Siemens, teníamos un reto importante en Siemens, que era cómo podíamos hacer resurgir el posicionamiento de Siemens después de en aquel entonces perder una de las licitaciones del IMSS, en donde pues prácticamente se salía el 40% del negocio de Siemens, ¿no? Entonces nos tocaba una labor súper fuerte. De toda la base instalada. Pues mira, se le hacía a Siemens en aquel entonces un hoyo de más de 300 millones de pesos.
Entonces, la labor de Caro y mía era cómo vas a hacer para sustituir ese negocio, recuperar esos 300 millones, ¿no? Ajá. Y pues prácticamente ahí el proyecto duró en total, te podría decir, 6 años y medio, de los cuales 1 estuve fuera. Ahorita te platico esa historia porque es bien chistosa. Y pues prácticamente lo logramos, ¿no? Y desafortunadamente por temas de Siemens en una migración que hicieron del almacén central en Estados Unidos, pues tuvimos muchos problemas, ¿no? Deficiencias considerables que detonaron en una de mis decisiones de decir, pues, a ver, me entregaron un negocio de X millones, lo construí hasta donde me habían pedido, pero por esta decisión no mía, sino de la empresa, estoy regresando a entregarte casi el mismo negocio que me habías dado, ¿no? 4 años y medio atrás. Entonces, para mí eso era... golpe al hígado. Puta, frustrante. La verdad es que era frustrante y dije, no, ya no quiero vivir esto otra vez aquí en Siemens. Y me mudé a Essity. Pero porque eran 2 etapas de Siemens. Un día con Caro, en Guadalajara, le platiqué que me habían buscado de Abbott para Point of Care. Y le dije, no, ¿sabes qué? Yo decidí quedarme en Siemens porque creo en el proyecto que estamos construyendo, en todo lo que se está desarrollando. Y me dijo, Lalo, yo ahorita no te puedo ofrecer lo que te puedo ofrecer Abbott. Ella trabajó en Abbott muchos años. Me dijo, es una gran empresa, es una super oportunidad, es más grande que Siemens. Le dije, pero yo ya rechacé la oferta, ¿no? O sea, yo ya me voy a quedar en Siemens. Me dijo, no, estás mal. Te vas a ir a Abbott. Dije, ella estando en Siemens. Ella estando de mi jefa en Siemens. Levantó el teléfono, le habló a sus contactos en Chicago. De Abbott. Me dijo, de Abbott. Dijo, el lunes tienes otra vez entrevista. Me presenté el lunes, el martes me dijeron en Abbott, ¿te vienes para acá? Y me fui a Abbott. O sea, Caro fue la que me mandó a Abbott, ¿no? ¿Sentiste que eso fue un rescate? No sentí que fue un rescate, sino sentí... un impulso. Sentí el impulso de un mentor que te dice, tienes que seguir creciendo. Acá no vas a crecer. Tienes que seguir desarrollando para que puedas evolucionar. Digo, ¿quién lo hace, no? No, sí. Y un año después, en patología, me dice, oye, Lalo, tengo que hablar contigo. Pues, ¿qué pasó, Caro? Te vas a regresar. Pues, ¿cómo que me voy a regresar? Así me... Sí, ya estoy en condiciones de poderte ofrecer algo para que sigamos construyendo el proyecto. Entonces me regresa a Siemens como responsable comercial de toda la unidad de negocio, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí fue un reto importante porque fue un año exactito, ¿eh? Del año que me fui al año que regresé de Abbott, para seguir desarrollando, pero ya como líder, no nada más de gobierno, sino como líder de todo el negocio público, privado, gobierno, con todas las divisiones. Y la verdad es que eso estuvo padrísimo. ¿Estuviste ahí en Ejército? Sí, en Ejército, en 2 patios. Y de ahí estuvimos en la segunda vuelta, fueron casi 4 años, 3 años, 8 meses, hasta que se vino el problema del ADC. El ADC, ¿qué fue lo que pasó? Quitaron SAP y pusieron otro sistema operativo. Entonces, cuando apagan SAP y ponen el otro sistema operativo, se vino abajo toda la información, no pudieron recuperar ni habilitar el SAP. Entonces, estábamos a 2 meses de que declararan... ¿Cuándo fue eso? Antes de que declararan la pandemia. Wow. O sea, la pandemia arrancó prácticamente, si mal no recuerdo, el 13-16 de marzo, a todos nos mandaron a nuestras casas. Yo desde 2 meses atrás, junto con Caro, Yailson y conmigo, nos tocaba hacer juntas diarias, porque nada más nos llegaba un contenedor de reactivo para surtir a todos nuestros clientes, integradores, laboratorios privados, clientes directos, y te tocaba
decidir 3 cajitas para acá, 3 cajitas para acá, 3 cajitas para acá. Perdieron mercado. Me sacaron más de 400 equipos de base instalada. O sea, yo con Jerry Meléndez, que también en paz descanse, que era mi líder como de integradores, era diario: Jerry, ¿cómo vamos? Lalo, es que tal integrador me va a sacar 20 equipos de química porque no surtimos ni el 10% del material que necesita. Y tú lo sabes, en el mundo del laboratorio tienes que tener el material, si no, no puedes procesar. Y te sale muy caro, ¿no? Mandar a remisión, o a veces ni siquiera es operativo. Entonces me sacaron un montón de equipos en 2 meses, básicamente, y después viene el encierro, ¿no? Viene pandemia. Entonces de ahí fue donde dije, no, ya no más, ¿no? Ahí se me vino abajo todo lo que habíamos construido en más de 4 años. ¿Pero la pandemia se dio en el 20? Sí. Estamos hablando que estuviste 20, 21 y 22. No, estuve para atrás. Sí, pero bueno, me refiero en esa posición. Estuve del 19 prácticamente a marzo del 20. Ah, del 20. Del 2020. Se me chicharraron mis vellos. Y ya de ahí, pues tomé la decisión, me invitaron a participar en un proyecto en Essity. Essity es una empresa sueca que acababa de adquirir una compañía que se llamaba que se llama BSN, que es una combinación entre Bayersdorf, Smith & Nephew. Es de productos médicos, pero lo compra una compañía de productos de consumo. ¿Quién es Essity? Essity es el que hace Saba, Tena, Regio, Tork, y compran una unidad de negocio médica. ¿Por qué? Porque en Europa les interesaba una crema para incontinencia urinaria que hacía Bayersdorf y Smith & Nephew. Compran esa compañía, pero al comprar esa compañía, pues compraron todo el demás paquete, ¿no? ¿Y qué incluye el otro paquete? Apósitos, cuidado de heridas, ortopedia, mucho de lo que hacía en 3M. Pero acá era la responsabilidad de ya realmente yo ser el dueño del P&L. Entonces me fui a manejar una estructura de 84 empleados, 7 reportes directos y de ahí la cadenita para abajo, pero yo era dueño de todo. O sea, de mí dependía finanzas, marketing, ventas, operaciones, logística, todo era mi responsabilidad. Y eso era una buena oportunidad, ¿no? Y con la situación que estaba pasando en Siemens, pues hablé con Carito y le dije, Caro, yo ya me voy. Fue la misma Caro la que me dijo, Lalo, es hora de brincar del barco. Yo me fui a Essity, ella se fue a Wiener al final del día. Y pues bueno, ya los dos empezamos a construir carreras independientes. Y estando en Essity, después de 2 años justitos, pues prácticamente fue la pandemia, ¿no? O sea, un poquito de esa situación. Ahí aprendí muchas cosas, un liderazgo indirecto y de a distancia. Porque yo a mi equipo de trabajo lo conocí por medio del Zoom, vía web. 1 año después, 1 año, 2 meses después, los conocí físicamente. A mi jefe lo conocí personalmente en las entrevistas y lo dejé de ver durante 1 año, que nos volvimos a encontrar una vez en Acapulco. Ahí fue donde volvimos a coincidir, pero todo eso fue una labor completamente a distancia. Entras a una compañía nueva. Eres el responsable de todo un equipo de colaboración de 84 personas. Eres el dueño del P&L, entonces te las tienes que ingeniar de 1000 formas para saber cómo poder comunicarte, cómo ser asertivo, cómo ser empático, cómo empujar al equipo. Entonces fue bien interesante ese proceso en Essity, de mucho aprendizaje, una gran empresa. Y de ahí me encontré en una disyuntiva de decir, sigo construyendo una carrera en esta compañía que, de todas las que te he platicado, la mejor compañía ha sido Essity, por mucho. Y me ofrecen esta posibilidad en ANAR. Ay, ya llegamos a ANAR.
Bueno, entonces, pero si te pones a voltar hacia atrás de todo lo que me platicaste, prácticamente, ¿cuántos años? ¿20, 23? Son 23 años. ¿Qué ves hacia atrás? Un camino recorrido fuerte. Que te podré decir que a lo largo de todos esos años son muchos aprendizajes, entendimiento del negocio en México, del sistema del sector salud, tanto público como privado en todo el ámbito, ¿no? O sea, desde la parte de gestión administrativa, desde la parte técnica de áreas críticas en los hospitales, hasta cómo de verdad una tecnología bien llevada, una tecnología puesta a disposición de sus profesionales de la salud, de verdad que puede cambiar vidas. Todo fue a raíz de ese quirófano. Pues sí. Sí, ahí fue donde se te abrió el panorama y has llegado hasta donde estás ahorita. Pero bueno, esa parte, ahorita la vamos a tocar en la segunda parte, vamos a comer porque ya hace hambre, se nos va a quemar esta cosa. Vamos. Y en lo que montamos platos y todo, vamos a pedirle a Pánfilo y al Huerco que nos manden, hicieron una investigación de unos lugares de San Luis Potosí, a ver qué nos enseñan, y regresando, pues, a ver qué tal, vamos a comer y regresamos con la otra parte de la entrevista. Perfecto. Para hablar de lo que es el tema Salud sin Fronteras. ¿Te late? Buenísimo. Gracias. En San Luis Potosí existen joyas ocultas. Escápate de las aglomeraciones y descubre paisajes subterráneos, arquitecturas surrealistas, desiertos místicos y hermosas cascadas. Empieza por las grutas de la Catedral y del Ángel. Imagina una imponente iglesia hecha de roca y escondida bajo tierra. Estas cavernas esconden impresionantes estalactitas y estalagmitas, a las que llegas tras una caminata de 4 kilómetros. Habitan silenciosas en la Sierra Gorda de San Luis Potosí, a poco más de 118 kilómetros de la capital potosina, a más o menos 2 horas y media. Por la carretera federal 70 se encuentra este lugar que parece surgido de una fábula bajo tierra. Aquí la geología ha esculpido un templo de piedra que recibe a visitantes dispuestos a descender en busca de luz, historia y aventura. Al adentrarse en las grutas de la catedral, el tamaño impresiona de inmediato. El nombre viene de sus galerías amplias, cuyas formaciones recuerdan a las partes de una iglesia: altar, púlpito, coro y órgano. La roca blanca suspendida recuerda a la arquitectura sacra en una escala desproporcionada. Esa gran bóveda refleja la luz natural durante el día, pero cuando se oscurece, entra en acción la iluminación artificial, cuidadosamente colocada para salvar cada estalactita y estalagmita visibles desde las pasarelas de madera, instaladas para facilitar el recorrido familiar. Un arroyo interior acompaña al visitante, serpentea entre las salas menores y es parte del lento proceso de formación de la gruta. Durante las épocas de lluvia suele crecer y dificultar el paso, motivo por el cual se pide respetar las barandillas y evitar tocar las formaciones recientes, que son especialmente sensibles. A unos 500 metros del acceso principal se abre la Gruta del Ángel. En contraste con el recorrido fluido de las grutas de la catedral, aquí se avanza en partes agachado e incluso arrastrándose, en un tramo que demanda cierta condición física y la compañía de un guía especializado. La recompensa aparece en forma de una estalagmita que, con el ángulo adecuado, evoca la figura de un ser alado. Quienes han logrado descender hasta esta cueva cuentan que su atmósfera íntima y su mineralización más intensa añaden un aire casi místico al sitio. Un tercer espacio, la Gruta de los Cristales, queda todavía más bajo tierra. Se accede por cuerda y equipo de espeleología, guiados por especialistas. No todos llegan, pero quienes lo consiguen describen galerías cubiertas de espeleotemas que rivalizan en belleza con los más reconocidos sistemas del país. Visita el Jardín Surrealista de Edward James, situado dentro del pueblo de Xilitla, en la Huasteca Potosina, a unos 7 o 9 horas y media de la Ciudad de México, dependiendo de la ruta. Este jardín es definitivamente un lugar de ensueño. En él, la naturaleza y la arquitectura se funden en un abrazo que maravilla a quien lo vea. Escondido en la selva de Xilitla, este santuario combina la naturaleza de la Huasteca con escaleras que no llevan a ninguna parte y estructuras de concreto únicas en su tipo. El jardín surrealista es único en el continente americano gracias a su arquitectura surrealista y a la variedad de vegetación que lo rodea.
Ubicado en la región sureste de la Huasteca Potosina, este Edén está en medio de la jungla. El jardín cuenta con un total de 36 estructuras de concreto repartidas en 37 hectáreas. La idea principal de James era proteger la naturaleza del lugar, vulnerada por lluvias y granizos. Por eso hay grandes columnas cuyo fin es cuidar a los árboles. Como ves, cada estructura tiene una función y por lo menos un significado. Sabrás que la experiencia surrealista ha comenzado cuando estés en el pasillo de las 7 serpientes, pues este pasillo es la puerta de entrada. Las 7 serpientes hacen alusión a los 7 pecados capitales. Te recomendamos visitar la escalera al cielo. Esta construcción se caracteriza por su significado, pues se compone de 2 escaleras que parecen dirigirse a lados distintos, pero que terminan por encontrarse, así como los ricos y pobres se encuentran al final de la vida. La estructura de las manos de gigante está destinada a dar paz al viajero para que la experiencia sea mucho más placentera. En el portón de San Pedro y San Pablo encontrarás plantas que cambian de color. Visita la cascada de los Comales. La cascada de ahí le pareció tan hermosa a Edward James que mandó construirle una entrada digna de ella. Tiene un techo decorado con comales de barro, de ahí el nombre. En total hay 9 pozas con varias cascadas. Aprovecha y date un buen chapuzón. La Torre de la Esperanza es un edificio de 7 niveles sin paredes, pues según James, es como deberíamos vivir. La torre está decorada con agujas de concreto. Visita el lugar donde nació el autor de este maravilloso jardín, es decir, la casa de Edward James, para que conozcas con mayor profundidad a este excéntrico personaje. Puedes hospedarte en el Hotel Camino Surreal, donde la atención es sumamente personalizada, pero reserva con anticipación, pues el hotel solo tiene 6 habitaciones. Prueba el café de la región, las enchiladas huastecas, el zacahuil de un tamaño impresionante, y ya entrado, baila guapango. Te recomendamos llevar ropa cómoda, repelente para insectos, traje de baño, toalla y cámara fotográfica, para capturar tus mejores imperdibles momentos. Otro buen destino en San Luis Potosí es el Cerro del Quemado, ubicado en el mágico Real de 14. Es mucho más que un simple atractivo. Para los Wixárika, este lugar es el centro del universo y tiene un significado sagrado que lo conecta directamente con el origen del mundo. Según su cosmovisión, aquí nació el sol, y cada año los peregrinos Wixárika recorren largos caminos para llegar a este sitio a rendir tributo, en una ceremonia que renueva su conexión con la divinidad y la naturaleza. Para ellos, escalar el Cerro del Quemado no solo es una travesía física, sino un acto espiritual profundo que simboliza la unión entre lo humano y lo divino. Este lugar es una experiencia espiritual y cultural para quienes buscan autenticidad y conexión con las raíces indígenas de México. Ofrece una experiencia profunda y transformadora, además de las espectaculares vistas desde la cima. La energía mística que se respira hace de esta visita un momento memorable que trasciende lo físico. Es la oportunidad de conectarse con una cultura milenaria y el poder espiritual de la zona. El senderismo hacia la cima es una actividad destacada, donde se puede apreciar el paisaje árido y la serenidad que envuelve la región. Para los más aventureros, la experiencia es ideal para la reflexión personal y la desconexión del ajetreo cotidiano, pues te permitirá conectar con la naturaleza del lugar y la energía que te envuelve. Si la actividad física no es lo tuyo, puedes optar ya sea por un vehículo 4x4, como un Willy, o bien puedes contratar algún tour con caballos. El desierto sagrado Wixárika, ubicado en el Real de 14, un cerro ceremonial silencioso. Y bueno, ya estás en Real de 14, pueblo mágico desde 2001. Como una leyenda viviente, Real de 14 es donde antaño existió un pueblo de piedra, desbordante de plata, capaz de hacer un largo túnel como ostentación de poder. También otro culto saqueado por la bola casi fantasmal, con perros salvajes y ancianos que aguardaban la muerte. Real de 14 tiene 2 rostros, uno milenario, donde jóvenes temerarios buscan respuestas, y otro que se colorea con los huicholes y con quienes gustaban estudiar su mística. Es un poblado con rostro de piedra de convergencia, de fiesta y de letargo con olor a cabuche. Real de 14 está forjado a partir de esta cultura minera y también de la cultura de los huicholes. Hay varias teorías sobre el nombre de Real de 14. Una de ellas habla de una banda de ladrones que robaba en los caminos del lugar. Al ser aprendidos y ejecutados sumaron 14, y de ahí surgió el nombre. Aquí puedes visitar la antigua Casa de Moneda, el Museo Parroquial Padre José Robledo, la Parroquia de la Purísima Concepción, la Plaza de Toros y el Palenque de Gallos, el Túnel de Ogarrio, la zona Guricuta, famoso por los cactus alucinógenos. El antiguo Camino Real de 14 fue el único camino para llegar al pueblo durante más de 200 años. Construido a base de piedra sobre una cuesta constante de poco más de 12 kilómetros desde la estación 14, lugar donde llegaba el tren de pasajeros. Camino que hoy en día es solo transitada por los Willys, vehículos todoterreno que nos llevan a un viaje en el tiempo mientras cruzamos por el Paso del Diablo y descendemos por la Cuesta de los Arrepentidos para llegar al Socavón de la Purísima, una de las minas más prolíficas de la región y la más popular de la actualidad. Para cerrar con broche de oro, las cascadas de Minas Viejas, ubicada a unos 15 kilómetros del centro del municipio del Naranjo, reconocida como una de las más hermosas de la región. Esta caída de agua de aproximadamente 50 metros es un espectáculo natural que deja sin palabras.
Al descender, el agua forma una serie de pozas de un intenso color turquesa, que parecen diseñadas para perder la noción del tiempo y relajarse en un entorno que transmite paz absoluta. Espero que este recorrido cubra sus expectativas. Tendremos más, no nos pierdan de vista. Los esperamos en otro programa más, Desde el Asador, donde la ciencia se cocina a fuego lento. Gracias, muchachos. Gracias, Pánfilo. Gracias, Huerco. ¿Quita el jabón? Sí, por favor. Están aquí en México, ¿verdad? Sí, quita el jabón. Para que más bien fuera así de, bueno, si un día vas al súper y te encuentras, pues ya su bronca, no mía. Coincidencia. A ver qué tal. Un chavo de 21 años. Mide, ¿qué te gusta? 15 centímetros más que yo. Ella me metió a este negocio de in vitro. Qué bueno. No te hagas para un solo hecho. ¿Cuántos años? ¿Seguro? Me parece bien. En la mañana la ventaja un poquito, Lalo. Tus decisiones. Mariné la carne y rebané los champiñones. Si no, a la mera hora aquí se hace un lío. No le doy permiso. ¿Dónde estudió ingeniería ambiental? En Asalle. ¿En Asalle? ¿Y ¿Qué logró una beca, ¿no? ¿De cuánto? ¿El 40? Del 50. Desde la prepa. Por aprovechamiento. Y se ganó el segundo lugar. Bueno, el tema de hoy es Salud Sin Fronteras. Nos quedamos en que al final de ACT te buscó, o cómo fue que llegaste a... ¿Cómo llegué a ANAR? Ajá. ANAR llevo por un headhunter. Tengo una conversación con ellos. ¿De dónde era ese headhunter? De aquí de México, Michael Page. A través de ellos llegué. Y tuve una conversación con Paola Andrade, la presidenta del grupo y la dueña. Me platica del proyecto que están estructurando para México, para la llegada, para la internacionalización de la compañía. Y pues después de eso, pues hubo un periodo en el cual pues me metí a investigar un poquito más, ¿no? Del proyecto, del alcance, de lo que buscaban. Y finalmente, pues los dos llegamos a una buena alternativa de oferta comercial, bueno, de oferta de empleo. Y pues me incorporé con ellos. Fue chistoso porque digamos que me buscaron, hice mi carta a Santa Claus y pues me la cumplieron. Parte de lo que yo pensaba que no iba a funcionar es, yo no quería dejar solo a mi equipo de trabajo en SCT. Veníamos construyendo un proyecto sólido, interesante. ANAR apenas estaba tratando de entrar al mercado mexicano, todavía no tenían definido la forma o el cómo, y dentro de ello yo pedí 6 meses para poder incorporarme con ellos y me los dieron. Entonces tuve 6 meses en el que pude avisar muy profesionalmente en SCT de esa salida, de que puedan tomar las medidas necesarias para poder hacer una transición lo más transparente y tranquila con quien fuera a ser mi sucesor, poder concluir ese proyecto de responsabilidad en SCT e incorporarme a hacer todo el desarrollo en ANAR. Y ya de ahí, eso fue hace 3 años, 11 meses prácticamente. Ya pasó. En el 22 y algo, ¿no? Es correcto. Y entraste con el puesto que tienes ahorita. Como gerente general de mí mismo, porque pues, entré yo solo. Sí, lo hacías desde casa, supongo. Sí, todavía había un pedacito ya al final, ¿no? de la pandemia. Pero, ¿por qué solo? Porque la idea de llegar de ANAR a México era comprar una empresa ya formada y constituida en México, con trayectoria, con experiencia en el medio, con buenas credenciales y
y prácticamente en eso se nos fue pues 1 año, 8 meses en lo que tratamos de dar forma al proyecto, ¿no? Como tal. Y lo encontraron. Tuvimos un scouting muy fuerte, o sea, visitamos más de 35 empresas en México, de tantas que se estuvieron pues revisando, analizando y pues no llegamos a buen término para poder hacer adquisición de una empresa ya solidificada o consolidada en el país. Muchos fueron propuestas de hagamos una empresa común, hagamos una sinergia, pero los dueños de ANAR lo que querían era la totalidad, ¿no? de la compañía. Entonces también ahí fue un poco difícil en ese punto de negociación, hasta que llegó un momento en el que dijeron, bueno, arrancamos o no arrancamos nunca en México, ¿no? Si seguimos por este camino. Y pues prácticamente en enero del 2024, casi a finales de enero del 2024, decidimos arrancar en un standalone, ¿no? O sea, arrancar de cero la organización aquí en México. ¿Qué es lo interesante del proyecto? ¿O qué te motiva a salirte de las empresas transnacionales a un emprendimiento con un distribuidor o una empresa familiar? La posibilidad y potencialidad de no casarte solo con una plataforma tecnológica o con algo que puedes llevar, ¿no? O sea, trabajas en Siemens, trabajas en Avo, trabajas en la empresa que sea, pues tienes que defender esa tecnología, tienes que posicionarla en el mercado. Pero cuando tú trabajas con la posibilidad de poder integrar lo mejor del mundo tecnológico a servicio de la salud, eso es bien potente, porque te da posibilidad de hacer una solución completamente integral y 360 en un ámbito de diagnóstico clínico, ¿no? Sobre todo que venían con todo el músculo. Correcto. Y eso ayuda a que logres buenas negociaciones con las marcas, que puedas tener un buen alcance para poder ofrecer algo contra la competencia que hay en México, porque creo que es lo que te estás enfrentando ahora. Pues básicamente llegas con una empresa que lleva 27 años de trayectoria en la industria, conoce las marcas, conoce las representaciones y te puede abarcar todas las disciplinas de laboratorio, ¿no? Yo creo que eso fue lo que a mí me llamó de ese proyecto tan robusto y de largo plazo, ¿no? Porque no nada más es de solución inmediata. O sea, es de largo plazo. En México hay que construir otras negociaciones, independiente de que representes una marca en otro país del mundo. En México tiene su peculiaridad, ya tiene una administración, existe una subsidiaria y es diferente el modelo, ¿no? Comercial. Entonces, en ese sentido, pues te toca también ir armando ese portafolio, equipo de trabajo, pero ¿cuál es la ventaja? Tienes un respaldo atrás de un corporativo que sabe hacer las cosas en laboratorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, vienes con mucha fortaleza en el proyecto para llegar e implementar, aunque no tengas la capacidad en recurso humano que se tiene en Colombia, ¿no? En Colombia actualmente son más de 750 empleados la organización. En México somos 18 empleados formales hasta este momento, ¿no? Arrancando de cero hace 4 años, ¿no? Conmigo. Entonces, en ese sentido, poco a poco se va a ir estructurando la organización y se va replicando y adaptando lo que sabemos hacer de Colombia. ¿Cómo fue la transición del estar tú solo a que ya inclusive pudieras requerir una oficina física? Te voy a decir que no es fácil, es el tipo de proyectos que siempre me han gustado, así arrancas de cero. Pero de pronto te avisan y acuerdas que necesitas manos, necesitas empezar a tener al equipo que va a ayudarte a desarrollar lo que es la columna vertebral de la organización, y pues de una semana a otra tienes que pensar en que ya no eres solo, no puedes estar en la oficina en tu casa, pues tienes que encontrar un espacio de trabajo para todos, ¿no? Entonces, una manera rápida de hacerlo son los coworking, donde puedes arrancar momentáneamente, pues para poder ir estabilizando la organización, ¿no? Entonces, de un diciembre a un enero, mi organización creció en 4 personas que venían de Colombia.
Entonces, en un enero ya éramos 5 personas las que necesitábamos estar en un lugar físico para empezar a desarrollar, planear, complementar y hacer todo, ¿no? 4 que venían de Colombia. 4 que venían de Colombia. ¿Qué tan difícil es, en tu caso, pues, o te facilitó la vida el hecho que vinieran de allá? Porque bueno, a lo mejor vienen de allá, pero no conocen el mercado mexicano. Completamente, y ese es un challenge, ¿no? Un challenge en el que decías, el back office o todo el complemento de la organización, pues necesito gente que entienda y conozca los procesos de la organización, incluso mejor que yo. ¿Por qué? Porque yo no soy un experto en la organización. Yo llevo al final del día 4 años, pero la gente que estamos trayendo es gente que lleva de 5 a 10 años en la organización ya con esa trayectoria. Entonces conoce todo lo que tiene que ver con ANAR, los procesos, el cómo son las cosas, qué es lo que implementamos, cómo lo hacemos. Eso facilita mucho en el operativo interno. Pero hacia el mercado, 100% de la estrategia es gente de México, porque es la que conoce el negocio, es la que conoce el segmento, es la que conoce la industria y pues la que te va a ayudar a hacer ese desarrollo, ¿no? Potenciado con los que saben hacer el proceso y el control interno, básicamente. Sí. Esa es la ejecución que hemos tenido. Y en el caso, por ejemplo, mencionaste Paola, es la directora, la presidente. Es la presidenta. ¿Cómo está viendo el desarrollo en México? Porque bueno, el programa lo nombramos Salud Sin Fronteras pensando en que para la salud tienes que fijarte que de aquí para allá es Guatemala, de aquí para acá es México, entonces yo para allá no entro, porque estás viendo algo de un bien común de la gente, una necesidad. ¿Cómo lo está viendo Paola? Yo lo que te puedo decir es la visión como empresa, y esto es parte de lo que a mí me gusta mucho de trabajar en ANAR, es un ADN en donde la preocupación principal es hacer lo necesario para llevar esa tecnología en pro de la salud, independiente de los modelos o sistemas de salud, ¿no? Siempre hay un común denominador. Y ese común denominador, ¿cuál es la visión que tenemos como ANAR? El laboratorio clínico y de diagnóstico es la columna vertebral en la toma de decisiones en un sector salud. ¿Por qué? Porque te puede determinar qué debes de hacer con poblaciones que a lo mejor son crónico-degenerativas, qué necesitas hacer o implementar en todo tu organigrama hospitalario para poder atender esa población, para que no tenga afecciones, para que la puedas tener más controlada, para que la puedas tener mejor monitorizada, ¿no? Entonces, en ese común denominador es donde la visión de la empresa empieza a brincar esa frontera independiente de los sistemas de salud que puedan existir en Colombia, en México, en Ecuador o en los países en donde empezamos a tener operación. Tú lo que ves es una plataforma tecnológica, una manera sistemática de cómo se debe conducir el laboratorio clínico y cómo eso puede contribuir independiente de cómo se lleve el modelo, ¿no? El modelo en Colombia es muy distinto en salud al modelo en México. Sin embargo, la operación de laboratorio tiene un punto medular, ¿no? Entonces, si ese laboratorio te entrega estadística, te entrega información, te entrega data que haga y tenga un valor agregado a los decisores médicos, se vuelve una herramienta potente, sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, es la visión que tiene la organización. ¿Y qué tanto has avanzado en esa parte aquí? Digo, porque tú estás al frente. No es sencillo, porque primero tienes que estabilizar toda la operación, tienes que estabilizar todos los procesos para después empezar a diseñar toda la estrategia de acceso, ¿no? Todo lo que puedes potenciar con un software de laboratorio y el alcance que puede tener, tienes que ir trabajando las cosas en paralelo. Entonces, ahorita lo que te diría, ANAR es una empresa joven, muy joven en el mercado, es el novato de la industria. ¿A nivel global? A nivel México. Okay. A nivel México, pero estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? O sea, al final del día, operativamente desde agosto del 2024 se concretó la primera operación comercial de ANAR y fueron 6 meses en los que tuvimos que esperar para tener inventario en nuestra bodega, para tener al personal que lo pudiera administrar, para tener al servicio de tercería que nos funciona para entregar los productos y todo.
Y de ahí a la fecha hemos crecido 4 veces el negocio año con año, ¿no? A pesar de que hay mermas. A pesar de... Porque se han sobreestoqueado, ¿no? Es correcto. Por cumplir caprichos ¿de dónde? ¿De la empresa a la que le estás adquiriendo? Pues no. Yo lo que te diría es parte de la política que nosotros tenemos en ANAR es poder tener la suficiencia de que tú tengas abastecido tu producto, ¿no? Si estoy corriendo riesgos, definitivamente. Esa es una gran experiencia que tuvimos, por ejemplo, al arranque cuando hicimos la primera adquisición de material. Fue comprar lo que tú esperabas que se iba a vender, no lo que el mercado te estaba diciendo que se tiene que tener en bodega, ¿no? Entonces sí, definitivamente fue una pérdida millonaria la que tuvimos, un gran aprendizaje y nos llevó a tener mejor estructurado el proceso de reorden, de compra, de entendimiento de cómo funciona tu proveedor en México y cómo funciona tu proveedor en Colombia, ¿no? Por ejemplo. En Colombia el proceso es 100% mío, es mi responsabilidad. Yo importo, yo hago toda la operación logística. En México yo le compro al que tiene el producto en el país, ¿no? Eso cambia por completo las cosas. Son diferentes. Los tiempos de reacción, cuándo le tengo que pedir, en qué momento tengo que reabastecer, cómo poder hacer una buena planeación y generación de demanda con los que ya son tus clientes y con los que esperas poder concretar, ¿no? Entonces ahí empiezan a jugar muchas variables que hemos ido estandarizando, que hemos ido aprendiendo para tener garantizado el abasto, ¿no? Esa es una premisa que nosotros tenemos. 3 meses de producto en bodega para que tú no tengas ningún inconveniente. Cuando iniciaste este proyecto, cuando dijiste sí y visualizaste todo el compromiso que te estaba echando encima, de esa fecha ahorita, ¿ha cambiado el objetivo o tienes un objetivo definido dentro de este proyecto? No, el objetivo está claramente definido, ¿no? O sea, ser un competidor importante, relevante dentro del país, o sea, ser un top 3 de los distribuidores en laboratorio clínico y diagnóstico en México, ¿no? No me imaginé el reto. No, y está muy importante, pero creo que van bien. Yo siento que han tenido tal vez algunos descontroles, creo yo, pero eso es parte del aprendizaje diario de cualquier persona y de cualquier empresa. Pero si los llegas a ver y los llegas a tratar de superar, es un paso que ya tiene que quedar atrás y estás viendo que sigue para que entonces vayas hacia donde quieres llegar, ¿no? ¿Por qué volteó hacia México esa empresa o en este caso Paola? ¿Por qué ANAR decide salir de Colombia? En primera instancia, porque en Colombia el posicionamiento de mercado que tiene la compañía es el segundo proveedor de laboratorio y diagnóstico más importante después de Roche. Hoy yo compito en un 1 a 1 contra Roche, el líder en el mercado de IVD en Colombia. Es más ya una estrategia de protección la que tiene que hacer ANAR en Colombia. ¿Por qué? Porque eres el susceptible al que le estén comiendo mercado, sí, ¿no? Sí. Desde bajo rendimiento hasta alto rendimiento y automatizaciones y demás. Entonces, en ese sentido, la empresa ve la necesidad de empezar a poner recursos de crecimiento fuera de Colombia y hace un proyecto de internalización desde poco antes que empezara la pandemia. Lo detienen con la pandemia, evidentemente, y terminada la pandemia se retoma, ¿no? El poder salir y brincar frontera. ¿Por qué México? Una, por la posición estratégica que se tiene en el continente americano, geográficamente, porque es el triple de población que tiene Colombia, porque el sistema de salud en su momento fue muy parecido al que tenían en México los colombianos después de que hicieron la transformación del sistema. Y la principal, y así lo dice mi CEO, Mijael Himmel,
les metieron la cosquillita, un personaje de alto rango dentro de una compañía transnacional. Le dijo, ustedes deberían de venir a México y empezar a marcar diferencia con lo que saben hacer y han logrado en Colombia. Entonces de ahí se metió un poquito la idea y decidieron abrir y aventurarse en México, ¿no? A diferencia de las, porque tú las conoces, las distribuidoras que hay aquí o integradoras, que finalmente puedo pensar que ANAR también es una integradora. ¿Qué ofreces diferente a las que están ahorita aquí en el mercado? Sí se podría decir y catalogar a ANAR como un integrador por el conocimiento en todas las... De todo el laboratorio. De todo el laboratorio, ¿no? Entonces, realmente ANAR lo que es una solución 360. Hoy te puedo decir, en Colombia lo soy. En México todavía no lo soy. Estamos en ese proceso, ¿no? Pero el conocimiento lo tenemos. ¿Y qué es lo que puede ser un diferenciador? Los valores agregados que tenemos como compañía. Y parte de esos valores agregados es entender la situación de tu laboratorio, en dónde está y cómo te puedo ayudar de la mejor forma a donde quieres llegar, ¿no? O sea, yo no te vengo a imponer una plataforma tecnológica. Yo te vengo a acompañar en la necesidad que tienes y poner a disposición las plataformas tecnológicas que tú requieras. El proceso operativo que tú necesitas para lograr la mejor eficiencia de tu laboratorio. El proceso logístico administrativo, el proceso de generación de demanda, el proceso en el cual tú te puedas certificar en lo que necesites, ¿no? ISO 9000, 15189. Esa acreditación. La acreditación, ¿no? De tu laboratorio. Si quieres y eres hospital, ir hacia una aplicación de un Joint Commission. Entonces, en todo ese sentido y contexto, todo ese valor agregado que hay adicional a un producto transaccional es lo que vuelve muy potente y diferencial la propuesta de una organización como nosotros, que lo que queremos es construir relaciones de largo plazo en la cual tú puedas solidificar tu posición de mercado y por ende yo también pueda ser un proveedor confiable para ti que te lleva a construir ese posicionamiento. ¿Han logrado hasta este momento el hecho de instalar todo un laboratorio a petición de algún interesado? Sí. ¿O todavía no? ¿Sí? Llamémosle que no todas las disciplinas, hay cosas que todavía no tenemos disponibles en México y estamos tratando de construir, pero sí con lo que nosotros les llamamos negocios globales, ¿no? Por lo menos en rutina, llegar y poner química, hematología, orinas, inmunología, coagulación, hematología. Pues sí, hematología. ¿Qué cojeas? ¿Ahorita? ¿Qué área? Me falta, por ejemplo, preanalítica. Estamos en proceso de registro de nuestra preanalítica. Me faltan otras plataformas complementarias para biología molecular, sindrómico y demás, ¿no? O sea, al final del día hemos ido complementando e integrando el portafolio. Bueno, pues estás hablando ya de un laboratorio especializado. Sí. A lo mejor uno de rutina lo puedes sin problema equipar. El de rutina hoy día lo podemos equipar desde bajo hasta alto rendimiento, incluso con automatización. Ok. ¿Banco de sangre? Banco de sangre, tenemos algunas plataformas, sufrimos un poco con electroforesis. Hay un proveedor en México, sí. líder en el mercado. Oye, que no dejen monopolio en el mercado, entonces pues nos pega. Lo sabemos hacer en Colombia, pero hoy nos hemos enfocado en Core Lab y nos estamos enfocando hacia alta especialidad. Banco, pues sí, nos va a llevar más trabajo, sí. ¿no? No es imposible, pero en algún punto. En el camino que has recorrido ahorita, obvio no has venido solo, traes a tu lado gente que te apoya, que está contigo. ¿Qué tanto, cuál es tu balance actual relacionado? Así empecé, así quiero llegar, pero ahorita estoy aquí y me visualizo. No, yo lo que te diría es,
vamos como a un 30% del alcance que tenemos. O sea, arranqué yo solo, ya somos 18, arranqué en un coworking, hoy tenemos ya instalaciones propias, con bodega propia, showroom propio, taller de mantenimiento y demás, cosa que, por ejemplo, no podemos hacer dentro de nuestros procesos, ¿no? Parte de lo que hacíamos es, como me llegaban los equipos por parte del fabricante, pues los estaba mandando al cliente. Pero dentro de mi proceso es, como me llegan los equipos, los actualizo, los superviso, los pongo a punto en mi taller de mantenimiento y después se van al cliente. Para que cuando yo llegue con el cliente, pues inmediatamente sea muy rápida la instalación, capacitación y todo ese proceso. O sea, ya va a prueba de error el equipo, ¿no? ¿Es un avance previamente probado? ¿Que esperabas? Es un avance que yo ya necesitaba. ¿Está abajo de lo que esperabas? Está en el, digamos que está en el tiempo que nosotros ya teníamos ahorita previsto para ir haciéndolo, ¿no? Necesitábamos llegar a X volumen de venta para tener condiciones de bodega propia. Necesitamos ahora llegar a X volumen de venta para ir al siguiente nivel, ¿no? Entonces, mira, para hacerlo como práctico, hoy en donde estamos, ya estamos visualizando que vamos a necesitar un espacio todavía adicional o más grande de donde estamos. Entonces, todo eso empieza a ser un reto que se va programando a futuro conforme vas viendo el crecimiento y que se vayan cumpliendo, ¿no? Los escenarios. Muy ligado con la parte de venta. ¿Paola satisfecha? Retadora, igual que mi jefe. Satisfecha, Mijael, pero quiere más. Sí, correcto. Sí, conozco a Mijael también. Creo que a veces como dueño de organización o empresario te puedes sentir contento de donde estás, pero siempre va a existir ese motor de qué nos falta para ir al siguiente paso, ¿no? Para dar el siguiente nivel. Hoy lo que buscamos es no depender tanto de casa matriz, sino empezar a ser ya autosuficientes, ¿no? Si así lo podemos llamar en ese plan. Hay un proceso que tiene que pasar. ¿Te visualizas más adelante todavía aquí bien fortalecido y con crecimiento, todavía me falta el reto, ¿no? O sea, va arrancando esto. Y sí lo quiero ver completado, ¿no? O sea, al final del día sí quiero ser esa empresa que esté en el top 5, ¿no? De empresas de la industria de IBD en México. Nos falta camino todavía que recorrer, pero ¿Y para eso vamos crees en el trayecto. que estás haciendo lo suficiente o quieres hacer más? Me gustaría hacer más. ¿De qué depende? Pero ya luego no me da la vida. Ok. No es de capacidad, es de tiempo. Es de tiempo. O sea, cuando le faltan horas a tu día es algo está pasando, ¿no? Algo no está en balance y tienes que empezar a entrar a medir qué es lo que pasa. Bueno, pues es salud sin fronteras, pensando en que no solamente empresas locales pueden estar dentro de digo locales porque finalmente hay mucha empresa transnacional que no es mexicana y que está entrando con tecnología. Ha llegado mucha empresa china que ha ido revolucionando la idea que tenían del mercado chino, de los productos chinos. La verdad es que han llegado con muy buena tecnología innovadora y dándole clases a algunos también en cuestión de los avances que están llevando a cabo estos amigos, ¿no? Pues Lalo, muchas gracias. Al contrario. La verdad es que pues quería yo esta entrevista porque estaba pendiente ya el hecho de qué onda, por qué llegaron aquí, qué están haciendo, qué hay nuevo, qué tienen que no tengamos aquí en México, qué están haciendo para ello. Si dices tú que el mercado en Colombia está muy abarcado por ANAR, pues yo creo que eso trasladarlo acá no es fácil, pero se da todo paso a paso, ¿no? No es sencillo, yo creo, al final del día. Yo creo que al igual que en el mercado colombiano, nosotros como mexicanos sabemos hacer muy bien las cosas. Es simplemente adaptar y tropicalizar la fórmula que te da resultados, ¿no? Pero al final yo creo que el motor o el distintivo principal, Oscar, es que puedas tener la posibilidad de armar un proyecto integral. Sí. E integral no nada más porque eres un proveedor de tecnologías, integral de cómo poder llevarte
al punto en donde quieres estar. Y ese punto puede ser una certificación, ese punto puede ser tener un tablero de VI para que tú sepas qué pasa con tus pacientes diabéticos, qué pasa con los hipertensos, ¿no? Etcétera. Entonces yo creo que en ese punto es donde ANAR ha sabido entender y escuchar a sus clientes para ir hacia ese punto en común. Así es. Pues nuevamente muchas gracias, te quiero agradecer en serio que hayas aceptado la invitación al programa, tu espacio, tu experiencia, tu paciencia, tu asador, porque le dimos una freguita al asador, y sobre todo tu confianza. Entonces, la verdad es que, bueno, para que quede un poquito en tu memoria, para tus... Buenísimo. notas. Muchas gracias. Yo creo que tú haces por ahí también estos souvenirs, y en tu escritorio, cuando te vaya ahí, quiero ver a tu Pánfilo. Ándale, mira nada más, qué bonito. Por supuesto, más que invitado para que nos puedan visitar en las nuevas instalaciones. Así es. Bueno, amigos, si les gustó, denle like, compartan, comenten, suscríbanse. Es la única forma en que podemos llegar a más gente y poder tener invitados de este tipo, de esta calidad, para que ustedes los conozcan. Nos encuentran en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y Spotify como Radio Asador. Gracias de nuevo, Dardo. Gracias, Ale. Gracias, Rubén. Gracias a todos, pero sobre todo, gracias a ustedes que hacen posible esto. Nos vemos en el siguiente programa. Quédense a ver la receta. Es muy sencilla, pero quédense a verla. La receta es de ojo de ribeye con champiñones al tuétano. Para esto ocuparemos ojos de ribeye, huesos de tuétano, champiñones, sal ahumada, ajo en polvo, paprika, ramitas de romero, pimienta negra, sal, caldo de pollo o res, maicena y elotes amarillos. El ojo de ribeye es la parte central más codiciada del ribeye. Se obtiene del lomo alto de la res, ofreciendo una textura suave, un marmoleo excepcional y un sabor intenso. Ideal para cocinar a la parrilla, al sartén o a la plancha. Los expertos recomiendan prepararlo a término medio o 3/4, evitando pasarlo de cocción. Cuenta con un balance ideal entre firmeza, marmoleo y carne magra. Contiene pequeñas vetas de grasa intramuscular que se derriten al cocinarse, aportando jugosidad y sabor. Se conoce como el corazón del ribeye, ya que se presenta totalmente limpio, sin hueso y sin la capa de grasa exterior conocida como tapa o ceja. En Sudamérica es conocido como ojo de bife o centro de chuleta. El ojo de ribeye ya lo puedes conseguir así, sin grasa excesiva ni hueso, solo el centro del ribeye. Vamos a preparar un aderezo con sal, pimienta y ajo en polvo y lo dejamos listo para aplicarlo más adelante. Nos ponemos guantes para manipular los cortes que iremos desempacando uno a uno y secando perfectamente para luego realizarle unos cortes cuadriculados y aplicarle sal ahumada y nuestro aderezo. Le añadimos aceite de oliva y emplayamos para luego guardarlos en refrigeración. Picamos en rodajas los champiñones para aventajarle y ahorrar tiempo a la hora de preparar los cortes. Emplayamos y nos vamos preparando con el carbón, encendemos y de una vez que agarró el fuego, vamos limpiando la parrilla con una cebolla. Cuando el carbón esté en su punto, sellamos los cortes perfectamente por todos los lados para después envolverlos en papel aluminio para que mientras cocinamos la salsa de champiñones al tuétano, se vayan terminando de cocinar alcanzando el término que buscamos. Se pueden hacer de esta manera o bien cocinar por unos 6 u 8 minutos por lado a las brasas. Retiramos del fuego y esperamos a que se redistribuyan los jugos. Para la salsa de champiñones al tuétano, tomamos los tuétanos y los separamos del hueso colocándolo en un sartén esperando a que se derrita y colocamos los champiñones rebanados y añadimos ajo en polvo, paprika, pimienta negra y sal al gusto. Agregamos unas ramitas de romero y diluimos 2 cucharadas de maicena en agua para agregárselo y espesar la salsa. También agregaremos 1/4 de taza de caldo de pollo de res y esperamos a que reduzca hasta que quede una salsa algo espesita. Para el emplatado colocamos el ojo de ribeye y bañamos con la salsa de champiñones al tuétano y adornamos con elote amarillo cocido y aguacate en rebanadas. Una salsa de chile de árbol o de chile pasilla o morita le va muy bien a este platillo. Buen provecho, nos vemos en la próxima receta.